Qué mejor manera de poder continuar adorando a Dios a través de este canto. Recibe toda la gloria. Y tenemos que estar conscientes que el motivo de nuestra existencia, el propósito por el cual existimos, es este: darle la gloria y toda la gloria a Dios. Y no se escapa de eso nuestra familia. Este mes estamos enfatizando en la mayordomía de acuerdo a la voluntad de Dios. La mayordomía, como el énfasis del año, es en armonía con la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nosotros estamos enfrascados de que la iglesia comprenda y cada uno de nosotros comprenda que no hay nada mejor en esta tierra para mi vida, para mi familia, para mi ministerio, para todo cuanto haga, que la voluntad de Dios. Siempre tenemos lucha en mi voluntad, la voluntad de mi corazón, lo que yo deseo, o la voluntad de Dios. Lamentablemente, nuestros fracasos, nuestras decepciones, nuestros sueños rotos y heridas están dadas por una razón: porque hemos seguido más la voluntad de nuestro corazón que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la palabra describe buena, como buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Entonces, lo que no es la voluntad de Dios, buscando los antónimos, si no es la voluntad de Dios que es buena, ¿qué cosa es? Malo. Si la voluntad de Dios dice que es buena, agradable, antónimo de agradable, desagradable. Y dice que es perfecta. Lo que no es la voluntad de Dios, ¿qué cosa es? Imperfecto. Así que cuando yo no hago la voluntad de Dios, o no procuro buscar la voluntad de Dios para mi vida, profesión, familia, hijo, para todo cuanto el Señor nos da, estoy haciendo algo que no es bueno, es malo. Por mucho que uno se justifique en la mente: ay, pero esto parece bueno. Y todos sabemos que tenemos luchas o anhelos o deseos que nosotros sabemos que no es la voluntad de Dios, pero uno busca justificación. Pero no es bueno, porque no es la voluntad de Dios. No es agradable, ni tampoco es perfecto. Entonces, Dios nos revela en su palabra su buena voluntad, agradable y perfecta. Y una de esas, en donde queremos que nosotros podamos implementar la voluntad de Dios y buscar la voluntad de Dios, es en la familia. Por eso el énfasis de este mes es la mayordomía de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo, alineado a la voluntad de Dios. Mayordomos según la voluntad de Dios. El domingo pasado se habló de la mayordomía. Cuando hablamos de mayordomía, se piensa solamente en la mayordomía ¿de qué? Hablen de dinero, que hace falta. Del dinero, del billete. La mayordomía. Uno a veces piensa que solamente la mayordomía, la administración se refiere al dinero. El domingo pasado hablaron, gracias pastor, por guiarnos en la mayordomía del dinero. También cuando se habla de mayordomía, generalmente, se piensa también en la mayordomía. Cuando se habla en las iglesias, históricamente se habla de la mayordomía de los dones, de lo que yo ofrezco al Señor. También, ¿de qué otra mayordomía se habla? Del tiempo. ¿Cómo administramos el tiempo? ¿Cuánto tiempo dedicamos a Dios o a las cosas del Señor y cuánto dedicamos al mundo o a nosotros mismos? Pero muy pocas veces, cuando hablamos de mayordomía, hablamos de la mayordomía de la familia. Así que usted tiene la primicia de escuchar uno de los primeros temas de la mayordomía de la familia. Y a lo mejor tú dices: ¿y es que tengo que ser mayordomo de la familia? Bueno, hoy vamos a estar hablando de esto. Usualmente no se habla de la mayordomía de la familia, porque este no es el mes de la familia. El mes de mayo se habla de la familia, pero no se habla de la mayordomía. Mayordomo de la familia. Por eso hemos escogido el tema en este domingo, para adorar a Dios a través del estudio de su palabra y convertirnos en mayordomos según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la familia la hemos fundado sobre principios de este mundo, o lo que nosotros hemos aprendido de nuestros padres, o los errores que cometieron nuestros padres y yo no quiero repetir o replicar. Entonces la familia yo la estoy fundando sobre fundamentos que son de este mundo y valores de este mundo, o lo que yo creo preconcebidamente que debe ser bueno para mi familia. Pero vamos a ver cómo ser un mayordomo
de la familia de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro que cuando nosotros tenemos una imagen de un mayordomo, creemos en un mayordomo, una persona, cuando uno ve en las escenas de películas o de programas o de series, ve un mayordomo, una persona elegante, dócil, manso, que está sirviendo. Pero quiero que cambiemos la imagen de un mayordomo de la familia. Y quiero que vean la imagen que escogimos y estuvimos luchando. Por cierto, que algunos piensan que a las 1 o 2 de la mañana son las 12 del día. Y todavía estamos hasta las 1 o 2 de la mañana luchando con las imágenes, pero damos gracias al equipo perfecto, que no duerme, por cierto, y no deja dormir, pero gracias a Dios por su trabajo excelente. La idea que queremos transmitir de un mayordomo. Quiero que miren, la idea, ya está puesto. Este hombre es eficiente. No sé si está puesto desde el principio o lo pusiste ahora. Ahora ya, gracias a Dios. Un mayordomo en la familia. Uno tiene la imagen de un mayordomo, ¿sabe? Dócil, manso. Una persona que elegante, que está ahí solamente para servir. Pero quiero que empiece a pensar de una manera diferente de la mayordomía de la familia. Es alguien que protege a su familia del mundo, alguien que lucha, alguien que está en una batalla constante espiritual por su familia. No es una gente que es indiferente, una gente que solamente está de manera pasiva. Quiero que te veas como un mayordomo que batalla por la familia. Si tú batallas en la vida por sostenerlo económicamente, si batallas porque tengas las mejores condiciones, batalle y batallemos espiritualmente por la familia. El primer ministerio dado a Dios, por Dios al hombre, ¿cuál fue? La familia. Por cierto, en Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté. Hoy había de todos los animales, había de todo que comer, dice, pero no es bueno que esté solo. Y gracias que no nos dejó solo, si no fuéramos un desastre. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, así que haré ayuda idónea. Bueno, si leemos bien el texto, dice ayuda idónea. No dice mandona, recuerden eso. Idónea. Y tampoco un hermano leyendo el texto dijo, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, así que le haré ayuda idónea. Y dice, oye, es cierto, son ideonas, porque a ellas mujeres se le ocurren unas clases de ideas que nadie entiende. Pero no es ideona, es idónea, una ayuda idónea. Así que el primer ministerio que Dios le dio al hombre fue su familia. Y tenemos que entender que un mayordomo es aquel que tiene bienes que no le pertenecen, pero que es responsable por él. Por eso viene de cuidarlo, de protegerlo, de guardarlos, de atesorarlos, de protegerlos. Hablando de textos que se leen mal, recuerdo una historia que voy a contar ahora en unos minutos. A veces los textos sabe que uno los lee fuera de contexto o los lee mal. Es más que se lo voy a contar ahora. Había un conflicto, como siempre, entre la suegra. Eso es casual, eso es en otros lugares, aquí no ocurre. No, yo sé que no, que aquí no. Entre la suegra y la nuera. Y había un gran conflicto entre ellas. Desde que se casó, el niño lindo, el único hijo, siempre tenía la razón. En los conflictos de esa nueva pareja, en esa tercera guerra mundial que se forma en los hogares, entre matrimonios recién casados, y los conflictos, la suegra intervenía y decía, mi hijo tiene la razón. Así que la nuera se iba disgustando, y qué casualidad, el niño siempre tiene la razón. Así que había un gran conflicto, suegra y nuera no se podían ver. Pero la suegra era una mujer tan ferviente, una mujer de oración, una mujer que leía la Biblia, encontró un pasaje un día y leyó Génesis 2:24. ¿Tú lo puedes poner ahí? No sé si está ahí Génesis 2:24, pero le leo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su mujer, y se unirá por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? A su mujer, y serán una. Así que la mujer, cuando leyó aquella historia, la suegra dijo, la culpa no la tiene mi hijo. Llama a la nuera y dice, te pido perdón, te he hecho sufrir, ya sé, la Biblia me dice que el culpable es mi hijo. Y ella sorprendida a la nuera, ¿verdad, suegra? Ay, nos reconciliamos, qué lindo, ven por aquí, te voy a preparar un almuerzo. Cuando la nuera le prepara aquel almuerzo a la suegra, y cuéntame, ¿qué pasaje encontraste? Y dice, mira, te voy a leer la Biblia, lo que dice en Génesis 2:24. Por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Así que mi hijo es un tonto. Así que muchas veces
nosotros tenemos que revisar de nuevo qué dice. Así que resulta, se reconciliaron, no se preocupen, aunque fue un error, la palabra de Dios sirvió. Pero hoy no vamos a estar hablando ni de la suegra ni de la mujer. Hoy vamos a estar hablando del primer matrimonio, del primer ministerio dado al hombre. Adán le dio a su familia, a su esposa. Y de hecho, ¿cuál fue la última creación de Dios? ¿Alguien recuerda en Génesis la última creación, lo último que Dios creó para cerrar la creación? ¿Alguien? ¿Pueden hablar? La última creación. ¿Quién fue? La mujer. Y tiene razón por eso. Hay una razón, y algunos dicen, porque fue lo mejor de la creación. Los recién casados sobre todo, y nosotros tenemos que decirlo, es la mejor. Pero no solamente fue por eso, porque Dios conoce el corazón de la mujer. Estuviera todavía discutiendo con el Señor, mira, el cielo no debería ser azul, debería ser rosado. Los árboles deberían ser de este color. Y él dijo, déjame dejarla para el final, porque yo sé que ponerse con ella, acuérdate con ella es difícil. O Adán, desde que le empezó a poner los nombres a los animales, que solamente ese ministerio se le dio a Adán. Y le dijo, oye, ponle los nombres. Todavía estuvieran discutiendo hoy si la jirafa se debería llamar lobo, o la vaca se debería dar perro. Entonces, mejor voy a dejarla de último, dijo el Señor. Pero a pesar de todas esas cosas, el Señor nos mandó a ser fieles mayordomos. Cuando pensamos en un mayordomo, es sinónimo de cuidador, administrador, al que se le va a pedir cuenta. Escuchemos bien. Los hombres y las mujeres somos mayordomos. A veces pensamos que solamente es el hombre, el mayordomo de la familia. Tú puedes ser madre de familia y más nadie conoce a Cristo. Tú eres ese fiel mayordomo que el Señor ha escogido. Es un sinónimo de un cuidador, de un administrador que se le va a pedir cuenta. Es aquel a quien está a cargo de una casa o de una hacienda. Pero cuando pensamos en el concepto de mayordomía, en la iglesia, es la responsabilidad de administrar y atender asignaciones que se le han dado por un llamado. Es la responsabilidad de administrar o atender responsabilidades que requieren un llamado. Es cuidar todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Un mayordomo cuida todo cuanto Dios le ha dado: la vida, los recursos materiales y su familia, sus dones. Dios nos va a pedir cuenta. Para convertirme en un fiel mayordomo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué se necesita? Podemos ver un ejemplo de un fiel mayordomo en la palabra de Dios. Hay varios y vamos a estar citando varios, pero hoy lo invito a buscar el libro de Job, capítulo 1. Creo que lo puse ahí. Mayordomo lo pusieron, pedimos que lo pusieran ahí. Mayordomo de acuerdo a la voluntad de Dios, un fiel mayordomo de acuerdo a la voluntad de Dios. Job capítulo 1, versículo 1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Y qué dice el pasaje? Apartado del mal. Le nacieron 7 hijas y 3 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos son? 10. Ivancito, por eso siempre te digo que Dios te bendiga con 10 hijos. Es por la bendición de Job. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los que santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. ¿Dónde? En sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuándo? Todos los días. Padre Santo, gracias por la familia que nos has dado. La familia es un regalo. Ayúdanos a comprender que vienen de ti y que debemos administrarla, cuidarla, protegerla en el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, en nuestra incapacidad a ser fieles mayordomos
de nuestra familia. En nombre de Jesucristo, amén. En la palabra de Dios y toda la historia de Job, que lo dejo como tarea, muchos no quieren leer Job por las desgracias que sufrió. Pero podemos ver en este hombre un fiel mayordomo de acuerdo a la voluntad de Dios. Un fiel mayordomo de la familia, alguien que protegía, guardaba, proveía para su familia. ¿Qué se necesita para yo convertirme o convertirnos todos en fieles mayordomos de nuestros familiares? Ser un mayordomo espiritual de mi familia requiere, ser un mayordomo de mi familia requiere que un mayordomo esté administrando, cuidando y protegiendo la vida espiritual de sus seres queridos. Así que ser un mayordomo es un mayordomo de la vida espiritual de mi familia. No está hablando más que del carácter de mi familia. Está hablando de quiénes somos como familia. Si vemos Job era un hombre que era prominente, emprendedor, un hombre de negocios, pero sobre todo la descripción que dice, antes de decir que era el hombre más importante de los orientales, y no está hablando de los orientales, los parientes míos de aquí del oriente de Cuba, sino está hablando de la zona geográfica y está hablando de esa era patriarcal. Era un hombre prominente, no había hombre próspero como Job. Pero ante hablar de la prosperidad de Job, está diciendo, primer versículo, este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y era tan, pero tan temeroso de Dios, que él decía, voy a hacer un sacrificio por mis hijos, por si ellos, no es que los vio pecando, sino dice, por si ellos han blasfemado a Dios, ¿dónde? En sus corazones. Así que un mayordomo, de acuerdo a la voluntad de Dios, un mayordomo de la familia, es un mayordomo de la vida espiritual de la familia. ¿Cuál fue la última vez que yo me preocupé, no solamente por la salud física de mis hijos, sino por la espiritual? Como padres o líderes de una familia o mayordomos de la familia, nos preocupamos por la fiebre, por el catarro, la gripe y por todos estos virus que vienen. Y eso es loable y es válido, pero hay algo que va a prevalecer después de la vida física. Es la vida espiritual de nuestros hijos, si la tienen o no. La relación que tengan personal con Cristo. Dios nos demanda de nosotros, para comprender la buena voluntad de Dios y disfrutar de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en mi hogar, ser un mayordomo de la vida espiritual de mi familia. El carácter de mis hijos y de mi familia es más importante de la imagen que proyecta al mundo, no de lo que tengo o de lo que poseo o de quienes realmente pretendemos hacer con nuestros logros personales, sino el carácter que dice quién en realidad son. Algo que no se puede ocultar. Al final de la historia se van a caer las máscaras y Dios nos ve tal cual somos. Y las personas van a ver tu verdadero yo. Saldrá a la luz quién realmente eres y quiénes somos como familia. Podemos vestirnos muy elegantes, podemos aprender palabras religiosas, una cultura cristiana, venir a la iglesia, pero Dios conoce realmente quiénes somos como familia. Así que yo tengo que proteger a mi familia como un mayordomo y voy a pelear, pero en manera espiritual. Yo sé que has peleado duramente económicamente. Yo sé que has peleado duramente para que tus hijos tengan logros. Y eso es loable. Y es lo que tienes que hacer, pero hay mucho más. Tenemos que madurar como hombres y mujeres del reino de Dios. Como hombres y mujeres elegidos por Dios. Familias que han sido elegidas, seleccionadas, santificadas por la sangre de Cristo. Dios nos está diciendo, tienes que convertirte y tienen que convertirse, iglesia, como mayordomos, protectores de su familia, pero de la vida espiritual más que de la material y la física. A eso se le llama, lamentablemente, proyectar una imagen que realmente no somos. Se le llama y se conoce como discrepancia entre lo que se dice y se hace. Se le conoce como comunicación silenciosa. Tú dices ser una cosa, pero la gente ve otra. Y nosotros no podemos engañar a las demás personas. Nosotros vamos a proyectar lo que somos. Sí, somos imperfectos. Estamos descalificados de servir a Cristo. No nos merecemos, pero su gracia que nos alcanzó, nos redimió, nos ha dado una familia. Y vamos a dar cuenta por esa familia. Si eres madre soltera, vas a dar cuenta a Dios por tus hijos. Si no los educas espiritualmente.
si no oras solamente por ellos, si no oras por ellos? Y muchas veces nosotros decimos, yo estoy orando, pero déjalo que hagan lo que dé la gana. Yo conozco, y lo tengo aún en mi familia, no importa, él es déjalo que haga. Pero yo no le digo, no quiere venir a la iglesia. Yo nada más hago este contraste. Y le digo, ¿y por qué cuando te dicen no ir a la escuela tú lo mandas obligado? ¿Por qué a la escuela? A la escuela primaria, donde le están enseñando valores en contra de la familia, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, tú le dices tienes que ir obligado. ¿Por qué? ¿No es más importante que aprendas de los valores del reino que los valores de este mundo? Por eso hoy aquí en Cuba no lo hay, pero en muchos países han inventado y durante años los home school, escuela en casa. Los padres le enseñan y los niños aplican al examen y siguen. Porque en la escuela están distorsionando a nuestros hijos, a la próxima generación. Están cambiando sus principios. Lo obligamos para la escuela, pero no lo obligamos para el templo. O venir a un programa, o al menos animarle. No te estoy diciendo que lo mate a palo, pero estamos hablando que tú y yo somos responsables de la vida espiritual de toda nuestra familia. De esa familia que Dios te ha dado. Suegra, suegro, hermano, cuñado. Somos responsables y Dios nos va a pedir cuenta. Proteja a tu familia como Job lo hacía, por si acaso han blasfemado a Dios en sus corazones. Y un detalle que me llama la atención en esta historia. En el versículo 5 termina con una expresión que alguno de ustedes me va a ayudar. La última oración, punto y seguido, la última oración del versículo 5 dice algo. Algunos que ustedes que me lean. Cuando él ofrecía holocaustos, sacrificio para santificar a sus hijos. ¿Cuándo? Todos los días. Así que yo no voy a orar por mi hijo y lo voy a instruir espiritualmente una vez que esté en crisis. Yo lo voy a instruir espiritualmente y le voy a dar consejos bíblicos y le voy a instruir espiritualmente en la búsqueda del reino de Dios todos los días. La pregunta es, ¿estos eran adolescentes? Los hijos de Job eran adolescentes, tenían su propia familia, eran hombres y mujeres que podían estar viviendo hasta distantes, pero Job tenía una responsabilidad. Soy un mayordomo, soy un cuidador, un administrador, un protector de mi familia. Así que yo voy a apelar por ellos delante del trono de la gracia de Dios. Y yo voy a procurar que ellos estén bien con Dios. Así que a veces uno dice, ya mi hijo se casó, no es responsabilidad mía. Nosotros sabemos, los hijos, que las madres y los padres nos salvan de vez en cuando. Mira, papá, un dinerito. Por lo viejo que estemos, mira, algo que compramos, vamos a compartirlo. Qué bueno. Pero como padres y mayordomos, sea una madre soltera, eres responsable y Dios te va a pedir cuenta y nos va a pedir cuenta. Dios nos ha regalado una familia, un hijo. Qué lamentable que muchos hoy han perdido a sus hijos. Y no estoy hablando de pérdida física. Se han perdido espiritualmente. Qué lamentable que familias completas se han perdido espiritualmente porque nosotros no hemos aprendido a ser mayordomos fieles de nuestra familia. Qué bueno que tenemos esperanza y lo vamos a ver más adelante. Qué bueno que podemos redimir el tiempo perdido y comenzar de ahora, sin importar lo adulto que sea o lo pequeño que sea, ser un fiel mayordomo, cuidando su vida espiritual, santificándolos todos los días. El Señor nos llama a compartir esta verdad con nuestros seres queridos. Pero lamentablemente nuestras acciones y actitudes contradicen las palabras que decimos en nuestros labios. Tiene que haber una congruencia en el mensaje de fe que proclamamos con la vida que realmente vivimos. ¿Cómo yo le puedo hablar a las familias que no conocen a Cristo, del Cristo que une, del Cristo que bendice una familia, si mi familia no está disfrutando de la bendición de Dios? Yo proclamo el mensaje, pero no lo estoy viviendo en mi casa. ¿Cómo puedo hablar de la paz que da el Señor si en mi casa, en mi hogar, no está la paz de Cristo? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que tiene que haber congruencia en el mensaje que yo proclamo y el mensaje que yo vivo como familia. De ahí el valor de velar por la salud espiritual de la familia. Y no solo velar por la salud física, como decíamos, sino velar por su vida espiritual, cómo están con Dios. Un fiel mayordomo
comprende que los bienes, todo cuanto tiene, viene del Señor. Y la familia es el bien mayor. Vemos en Job preocupándose por esta área espiritual de él. Un ejemplo positivo también de un fiel mayordomo de la familia, lo vemos en Josué. Josué 24:15, un pasaje que hace mucha referencia en el énfasis de la familia. Josué dijo, terminando su ministerio, ya anciano, dijo, yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová, al Señor. Y él en el versículo 15, Josué 24 dijo, si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes están habitando ahora, le dijo al pueblo de Israel. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una declaración contundente, una realidad. Nosotros vamos a ser influenciados por el mundo. De hecho, nuestra familia va a ser contaminada por el mundo, pero podemos guardarla bajo la sombra del Dios omnipotente. Josué tenía esto bien claro y definido, la importancia de ser un fiel mayordomo, y para reafirmarlo declaró, yo y mi casa serviremos a Jehová. Otro ejemplo positivo que hoy hablamos en la clase dominical, el ejemplo de Cornelio. Cuando ustedes van a Hechos 10, Cornelio sabía, Lidia la vendedora de púrpura sabía que lo mejor que podía acontecer a su familia, el carcelero de Filipo, era la bendición de Dios. Ellos procuraron, y dice que Lidia se bautizó con todo lo de su casa, el carcelero con todo de su casa, y Cornelio cuando va a mandar a buscar a Pedro para que le predicara sobre Cristo y el reino de Dios, había convocado a su familia, a sus amigos más íntimos y a sus parientes. Él sabía que lo que le convenía a la familia era la presencia de Dios. Un ejemplo negativo de no cuidar la salud espiritual de la familia lo vemos en el libro de Números, y se lo dejo de tarea, número 16, la rebelión de Coré. Coré se rebeló, hizo anarquía, no reconociendo el liderazgo de Moisés y de Aarón, y convocó a 250 varones, y se levantaron delante y le dijeron, no queremos más el liderazgo de Aarón y de Moisés. Así que, ¿cuál fue la lección para Coré y su familia? Dice que describe el número 16 que se abrió la tierra y descendieron vivos al Seol. No se habla de más nadie que haya descendido vivo al infierno que la familia de Coré y todos los que le siguieron. Ejemplo negativo de no ser un fiel mayordomo, el Coré. Gracias que Dios redime. Y los hijos, y podemos ver en los salmos, de los hijos de Coré, los que quedaron vivos, eran levitas después, adoradores. Dios redime, pero castigó a aquel que no cuidó del área espiritual de su familia. Los hijos de los líderes no están libres del peligro. Quizás estén en mayor peligro que otros. Así que no podemos descuidar la vida espiritual de nuestros hijos. Cada uno de ellos debe tener un encuentro personal con Cristo. Y nosotros tenemos que potenciar eso. Y tenemos que serle fiel. No es en vano el Señor demanda de los líderes que gobiernen bien su casa. Cuidemos a nuestra familia de la malnutrición espiritual, del raquitismo espiritual. Lamentablemente muchos hombres han perdido autoridad en su casa porque han descuidado la mayordomía espiritual de la familia. ¿Saben por qué muchos hombres hoy no están liderando ni en las empresas, ni en los gobiernos? Porque hemos descuidado la autoridad espiritual que Dios nos ha dado. Y la mujer que batallaría aún con Dios, tú no lo haces, lo hago yo. Doy gracias por las mujeres que han tomado la autoridad espiritual de la familia en ausencia de los hombres o la pasividad de los hombres. Dios las va a premiar, pero todos estamos llamados, hombres y mujeres. No estamos hablando de liderazgo, de quién manda, quién lleva los pantalones, al final la mujer lo lleva a la tabla de planchar. Estamos hablando de mayordomos espirituales. ¿Eres un mayordomo de tu familia? Mujer, ¿eres un mayordomo? Hombre, ¿eres un mayordomo? A lo mejor joven, a lo mejor tú eres el único cristiano en tu familia.
pues Dios te está dando el privilegio y la gran responsabilidad de tú, siendo el único cristiano en tu familia, ser un mayordomo de tu familia, de alimentarlo espiritualmente. Así que un mayordomo, de acuerdo a la voluntad de Dios, es un mayordomo espiritual de la familia. Para convertirme en un fiel mayordomo de mi familia, es indispensable, en segundo lugar, ser un mayordomo de los valores, ya no de la vida espiritual, sino de los valores de mi familia. De eso había mencionado. ¿Qué valores le estoy enseñando a mis hijos, a mis seres queridos? ¿Valores del reino de Dios o valores del mundo? No son los valores del mundo que van a prevalecer. No son los valores del mundo que darán estabilidad a nuestros hogares y familias, sino los valores del reino de Dios. Valores sacados de la palabra de Dios, fundados sobre la roca, que vendrá tormenta y aún prevalecerá. ¿Que viene tormenta a nuestra familia? Claro, pérdida de seres queridos, dificultades, enfermedades, pero el que hace estas cosas y la obedece es como aquel que construye su casa sobre la roca. La mayor estabilidad que le podemos dar a nuestra familia no es financiera. La mayor espiritual, la mayor estabilidad que podemos darle a nuestra familia es espiritual. Y con eso los valores del reino. ¿Qué valores estamos desarrollando en nuestra familia? ¿Acaso nuestros hogares y familia están sobre los fundamentos del reino de Dios? Así que Job, podemos ver que tenía valores de reino. Por ejemplo, ¿acaso no era una familia que podía tener conflictos, diferencias, opiniones diferentes? Pero vemos un detalle. Versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. No era solamente en casa de Job, vamos a casa de papá, que es el que tiene el billete, en sus casas. Cada uno en un día, en su día. Podía ser el día de su cumpleaños, el día especial, un día. Y enviaban a llamar, ¿a quiénes? A sus 3 hermanas, que comiesen y viviesen con ellos. Cuando llamaban a sus hermanas, se da por sentado, por inducción se saca en el pasaje, no por deducción, por inducción en la enseñanza, es que estas mujeres eran esposas. Y al ser esposas, tenían un marido, que quizá a ellos no les convenía, que el tipo era un pesado, que hablaba mucho, o el tipo era un amargado, pero estaba en la familia. Ellos estaban procurando un valor del reino de Dios, la unidad. Qué lamentable que muchas familias hoy están fragmentadas, porque la suegra o el suegro o el cuñado piensan diferente. Pero vemos valores del reino aquí. Hacían su fiesta, pero invitaban a los hijos. El sobrino es un pesado y un pedante. Qué rebelde, qué malcriado es. Pero ahí estaban. Valores del reino, la unidad. Como cuerpo de Cristo, unidos. Padre, únelo para que el mundo sepa y conozca que tú me enviaste. Un principio bíblico es la unidad. Y perseveraban unánimes, juntos. Característica de la iglesia. La primera iglesia es nuestra familia. Desarrollemos valores del mundo. ¿Pero qué valores le enseñamos? No. Tú tienes que resolver. La cosa está tan mala, mijo, que tú tienes que resolver. Ve, dale, búscate una pincha, un trabajito donde podamos resolver porque la cosa está mala. Y esto pudiera ser delicado porque dice, pero pastor, estamos en Cuba. Pero ¿sabes lo que está pasando? Y lo he comentado, perdone que se lo repita. Tuvimos un pastor cubano de a pie que lleva un par de años en Miami y me dijo, tengo un ministerio que toda la semana tengo que ir más de 4 veces a la cárcel. ¿A quiénes tengo que ir a ver? La policía me llama y dice, otro cubano. Porque aún en Miami o en Estados Unidos se fueron con la cultura de resolver. Me cuenta el pastor, la semana pasada fui a ver a un cubano en Miami. La policía me llama y ven, a ver, ¿cuál es la causa? Sacrificio ilegal, sacrificio de animal, de caballo en Miami. ¿Qué necesidad tú tienes de matar un caballo y vender carne de caballo? No, y me dice, no, pero no termina ahí. El otro día fui y voy a ver un cubano vendiendo gasolina, un cupé en su casa. ¿Tipo qué? Allá todo esto, caballero, no hace falta. En cada cuadra no hay lo que ustedes están pensando. En cada cuadra hay un cupé, una de esos de gasolina. ¿Ok? Hermano, no tiene necesidad de vender gasolina. Pero el cubano quiere resolver los valores que nosotros le enseñamos a nuestros hijos para quitárselo.
la eternidad. Si son valores de este reino, del reino de Dios, no hay problema. Pero si son valores de este mundo, se le pega de una manera que ni ese género no sale sino con ayuno y oración. Porque nomás nos acostumbramos, oye, el muchacho te dio, pártele la cabeza con una piedra. Yo sé que como padre, y yo fui incitado, yo le dije, no, te dio, dale y dile, Dios te bendiga. Pero suénale. Y te amo y te perdono, pero te di. Y yo, ya para que no te vuelva a dar, olvida que el más guapo no va a querer que tú le des. Pero yo sé que son cosas que nosotros nos enfrentamos diarias, como padre te vas a enfrentar. Pero vamos a evaluar qué valores estoy enseñando en mi casa, si son del mundo o si son de Dios. Las relaciones prematrimoniales, no importa, mijo, conózcanse bien. Yo he visto cristianos hablando de esto. Oiga, vive con ella, ten relación sexual. Tienen que conocerse porque si no van a fracasar después. ¿De dónde viene eso? ¿De aquí o del mundo? Hermano, si queremos ser fieles mayordomos, proteger a nuestra familia de los peligros de este mundo y protegerlo como fieles mayordomos, no siendo pasivos, tenemos que enseñarle valores del reino de Dios. Tal es así que los valores del reino de Dios en Job capítulo 42, estamos en el 1, pero brinca el 42 para no hacerlo leer 42 capítulos. Cuando habla de la restauración y de la prosperidad de Job, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Así que Dios prosperó y multiplicó la bendición, pero quiero que vean un detalle. Y bendijo, versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, de la segunda Cesia, y la tercera, ¿dónde está? ¿No está aquí? ¿No vino? Keren-Apú. De ahí salió Keren-Apú. Lo que pasa es que el papá no es tan maceta como este. Pero, y dice el 15, y no había mujeres tan hermosas, oye, Keren, como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Esa última oración de ese versículo 15, capítulo 42, en la costumbre oriental y patriarcal, los únicos que tenían herencia eran, ¿quiénes? Los hombres. Y el primogénito tenía el privilegio. Pero mira los valores del reino. ¿Voy a hacer acepción con mis hijos? No. ¿Voy a tener privilegios con uno solo? No. Parejo para todo el mundo. Eso es un valor del reino. Mis hijos no pueden, y miren, y hay fracasos en la Biblia, cuando vemos a Isaac prefiriendo a uno sobre otro. Podemos ver todos los que cometieron error de tener hijos preferidos. Perdón, Jacob tuvo preferencia, a Isaac lo engañaron. Jacob, Benjamín, José, tuvieron conflictos, sus hermanos tenían celo. Un valor de reino, trato a mis hijos por igual y todos tienen mi herencia. Yo sé que a lo mejor tú no puedes dejar mucha herencia, no podemos dejar mucha herencia como Job, pero la mayor herencia es la bendición espiritual en Cristo. Es Cristo. Yo no puedo dejarle herencias materiales, pero le dejo la mejor herencia que trasciende los límites terrenales. Es a Jesucristo, que tenga una experiencia con Cristo. Así que los valores de yo siendo un fiel mayordomo, de acuerdo a la voluntad de Dios, cuido y protejo a mi familia espiritualmente, batallo espiritualmente por ellos, le enseño los valores del reino. Y en tercer y último lugar, podemos ver que para convertirnos en un fiel mayordomo de mi familia, de acuerdo a la voluntad de Dios, se hace indispensable ser un mayordomo del servicio que ofrece mi familia. Desde la antigüedad, la familia bíblica y teocéntricas, cristocéntricas, tenían un servicio destinado al Rey de Reyes. ¿En qué sirve mi familia? ¿O acaso yo le digo, ni sirvan en la iglesia? Que ahí son unos ingratos, son unos imperfectos, ahí hay tremendo esto. Cuidado, Dios no va a pedir cuenta. ¿En qué sirve mi familia en el reino de los cielos? ¿Qué ministerio tiene mi familia en la iglesia de Cristo? Y podemos ver en el Antiguo Testamento, en 1 Crónicas 9, si lo quieren leer, versículos 19 y 23, y los hijos de
eran los porteros, y los hijos de estos, los levitas, eran los cantores, y los hijos, era por hijos y familia, las funciones y el servicio a la casa del Señor. Lamentablemente, cada vez vemos más familias enfermas espiritualmente, o familias indiferentes al servicio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vemos familias resentidas que no quieren servir y evitan por todos los medios, a causa de sus heridas, que sus familias sirvan al cuerpo de Cristo. Al final tú no estás sirviendo a las personas, porque por cuanto se lo hiciste a este pequeño, ¿qué dijo Jesucristo? A mí me lo hiciste. Miremos el servicio que vamos a ofrecer como familia y motivar a nuestros hijos desde muy pequeños, y que aunque ya sean unos sangandongos, que no hay privilegio más grande que servir al Rey de Reyes. ¿En qué sirve mi familia? ¿Estoy procurando que mi familia sirva a Dios? Sí. ¿Hay imperfectos? Claro que sí. ¿Decepciones? Claro que sí. ¿Dolores? ¿Poco reconocimiento? Claro que sí, eso viene de los hombres. Pero qué bueno que el Señor diga, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Al final, a quien vas a estar sirviendo, aunque los hombres no te reconozcan, es a Cristo. Un fiel mayordomo del regalo más preciado que el Señor le ha dado, que es la familia, es aquel que es responsable del servicio que ofrece su familia. Para ser un fiel mayordomo, debo ser alguien que procura que la familia sirva al Rey de Reyes, que sirva en la iglesia, que sirva a favor del reino de Dios, de la extensión del reino de Dios. Cuando decides no servir en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, termina, escuchen bien, sirviendo a la oscuridad. Les arrojo luz y repito, cuando decides no servir, o tu familia no servir a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, termina sirviendo a la oscuridad. Le arrojo luz en esto. Termina sirviendo al mundo. Termina sirviendo a otros que no son hijos de Dios, a idólatras. De peor manera, servimos a hijos de la oscuridad, que tienen un pacto con el diablo. Termina sirviendo aún a tu propio corazón, que es engañoso más que todas las cosas. Y eso no tiene otro nombre que se llama idolatría. Muchos dicen, no daré mi tiempo ni mi dinero en la iglesia, por esto, por aquello, porque son unos ingratos, porque son imperfectos, porque me dolió lo que hicieron. Pero al final terminan dándole el dinero a otra persona que compran ofrenda para sus dioses falsos. Peor aún, no compran ofrenda, sino también compran sacrificio para sus ídolos. También usan su dinero para dar rienda suelta a sus deseos carnales como la droga, el alcohol. Con tu dinero pueden terminar pagando a homosexuales para tener relaciones sexuales. Algo una realidad en Cuba. Para tener sexo con prostitutas. Lamentablemente, nuestro dinero puede estar usado cuando no lo doy para el reino o no sirvo a Dios. Muchas veces el servicio que yo ofrezco, lamentablemente y dolorosamente le digo, están pagando servicio de niños a pedófilos. Aquellos que practican la pedofilia. Hoy en día, hombres están pagándole a niños para tener relación sexual. Y como hay una carencia económica. Así que mi dinero puede estar sirviendo al rey o puede estar sirviendo a la oscuridad, al enemigo de la cruz. Muchos sin saberlo, lamentablemente, terminan dando su tiempo, sus dones y su dinero a otros dioses. Y lamentablemente no somos conscientes del peligro y del engaño del enemigo, que te dice, mira los defectos. Y te pone a pensar, mira lo que va a hacer la iglesia. O mira lo que no te van a reconocer con tu servicio. Pero al final, estás sirviendo. Cuando decides no servir por resentimiento, por dolor o por las heridas, al reino de Dios, termina sirviendo al reino temporal de este mundo. Un fiel mayordomo, y esto es un peligro, un fiel mayordomo es quien procura que su familia sirva al rey sin esperar nada a cambio. Solamente hacerlo para la gloria de Dios. Concluyo. Todavía hay esperanza, amados hermanos. Hay esperanza para nuestras familias. No todo está acabado. Hay esperanza para tu familia y para mi familia. En la palabra de Dios se nos enseña que debemos ser mayordomos fieles de todo cuanto el Señor nos da. Y el mayor bien que nos ha dado después de la salvación de su relación personal es la familia.
Es un regalo inmerecido de parte de Dios. Podemos redimir el tiempo perdido. Todavía hay esperanza para convertirnos en fieles mayordomos que pelean, luchan y protegen a su familia. No quiero que pienses que no hay tiempo. Todavía hay tiempo, porque Dios es el Dios de los tiempos. El Dios que restaura, el Dios que sana, el Dios que redime, el Dios de nuevos comienzos. Hay esperanza para nuestra familia. No importa el pasado, no importa cuánto hayas caído, no importa cuánto te hayas equivocado. El creador de la familia te dice: levántate y comienza a buscarme. Hay una nueva oportunidad. Es la hora de un nuevo comienzo. Estás a tiempo todavía. Has sido perdonado. Está a disposición la restauración en Cristo. Levántate y anda. Ven a mí, dice el Señor, y te restauraré. A ti y a toda tu casa. A toda tu familia. Toma la decisión hoy de adorarme en lo secreto y yo te recompensaré en público con tu familia. Toma la decisión de adorar a Dios con tu familia. Y el Señor dice: déjame la tormenta a mí, déjame el conflicto, déjame tu lucha, déjame tu necesidad, pero ven a mí, a mi trono. Sé, dice el Señor, mi mayordomo fiel, y yo te bendeciré. Demos gloria a Dios en nuestros hogares, en nuestra familia, y entonces comenzaremos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestra familia. Demos gloria a Dios en nuestros hogares, en nuestra familia, y veremos la gloria de Dios en nosotros. Cuando damos gloria a Dios, recibimos la manifestación de la gloria de Dios. Por eso yo lo voy a invitar a cantar esta canción nuevamente como una oración. Y no hemos terminado, pero ya concluimos con esta canción: demos gloria, demos gloria. Y después vamos a tener un momento especial de orar por una familia, comisionarla y enviarla para que ellos puedan ser una familia. Como dijo en Abraham: yo te bendeciré y tú serás bendición a toda la familia de la tierra. Hemos sido escogidos para ser familia bendecida, para bendecir a toda la familia de la tierra. Así que yo quiero que escuche este canto recordando: mi hogar y yo y mi familia daremos gloria a Dios. Cantemos como una oración. Démosle gloria.
lo que harás en mí, en mi familia. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Y ese sea nuestro clamor. Señor, recibe toda la gloria en mi hogar. Recibe toda la gloria en mi familia. Recibe toda la gloria y manifiesta tu gloria en mis seres queridos. Así que esa es nuestra oración. Vamos a orar, Padre. Humillados ante ti, reconocemos que te hemos fallado. Reconocemos que nosotros lamentablemente no hemos aprendido a ser fieles mayordomos de los seres, de nuestros seres queridos, de nuestra familia. Ayúdanos en nuestra incapacidad. Danos más control de tu Santo Espíritu y ayúdanos a redimir el tiempo perdido. Nunca es tarde. Que no escuchemos los pensamientos negativos, derrotistas del enemigo, acusador, sino que veamos que en ti hay esperanza. Que veamos que aunque sean adultos nuestros hijos, nosotros podemos ser mayordomos de ellos e instruirles espiritualmente. Recordarles los valores del reino y servirte a ti como familia. Ayúdanos, oh Dios, en nuestros hogares a darte toda la gloria. En nombre de Jesús. Amén. Me llamó la atención en Job, termino con esto. Terminamos, ya oramos y terminamos. Pero quiero desafiarle con un versículo. En el capítulo 1, versículo 21, él dijo una declaración. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Que nuestra familia puede decir eso. Jehová dio, Jehová quitó, pero el nombre de Jehová en esta familia siempre será bendito. José, Elizabeth, pasen al frente. Y es una familia muy querida, tan querida en nuestra familia que en esta iglesia que lo mandamos a otros lugares a que sirvieran. Yo recuerdo cuando llegué Elizabeth aquí en el grupo de alabanza, pasen arriba. José, conquistando Elizabeth. Y ya llevan, ¿ya cuántos años casados ustedes llevan? 6 años. Tuvimos el privilegio también de bendecirles. Tan bendecidos son como familia que ahora salen a bendecir a otras familias de otras tierras. José y Elizabeth han estado sirviendo no solamente en nuestra iglesia local, sino que han estado sirviendo en una iglesia hija, la iglesia ahí en Dolores, en calle 16. Y durante todo este tiempo fueron y decidieron a servir allí como pastores. Pero ahora el Señor, siendo fiel en lo poco, lo pone sobre mucho. ¿A dónde van? No a donde todo el mundo va.
Todo el mundo dice Yuma, no. Ellos van a servir como obreros del reino en España. El día 15, 3 de la tarde, están saliendo. Por eso hoy vamos a hacer como hacemos una iglesia misional, encomendarlos, comisionarles para que ellos sean los obreros que proclamarán la gloria de Dios en España. Voy a pedirle a los pastores que vengan al frente y le voy a pedir a Elizabeth y a José que como cuando se casaron se arrodillaron, lo vamos a castigar una hora ahí. Vamos a poner nuestras manos los pastores sobre ellos. Yo voy a pedir, Robertico, ven, representando a los hombres de la iglesia, a los varones gentiles. Voy a pedirle, Natalie, ¿está ahí? No vaya a ser que vaya a parir. Aquí, Natalie, ven, como representando a las mujeres, los jóvenes, Pastor Chungo, Dayana, ¿dónde está Dayana? Ah, mira Chungo. Mira, vamos a llamar a los pastores y a las que pastorean a los pastores. A la esposa, voy a pedir a mi esposa que venga acá. Las mujeres pueden poner las manos sobre la dama y nosotros sobre José. Y vamos a orar. Qué privilegio que no solamente nuestra iglesia sigue enviando misioneros, obreros como Alejandro, Ociel, que estará sirviendo en Colombia entre las tribus indígenas ahora, sino que seguimos con las familias pastorales y podemos orar por ti también, comisionándole. La iglesia de Hechos, capítulo 13, el Espíritu Santo le dijo: apartadme a Bernabé, a Saulo, para la obra que yo le he llamado. Y la iglesia, poniendo las manos sobre ellos, oraron y lo comisionaron a la obra del Señor. Así que vamos a orar por José y Elizabeth, pidiendo su bendición. Póngale en las manos. Y usted, iglesia, puede estirar sus manos hacia ellos. Y oremos. Padre, hoy ponemos ante tu altar a Elizabeth y a José. Qué privilegio conocerlo y verle crecer, formar una familia, pero también un ministerio donde Él las ha bendecido. Hoy ponemos nuestras manos sobre ellos, encomendándoles, representando la presencia de tu Santo Espíritu, comisionándoles en esta hora como tus obreros, para que tú les uses con poder para dar a conocer tu gloria en España y en cualquier otra nación. Qué bueno que tú la has mantenido enfocado en darte la gloria. Hoy, postrados ante tu presencia, los encomendamos para que tú hagas resplandecer tu rostro sobre ellos. Tu Santo Espíritu les dé toda capacidad, pero sobre todas las cosas, proclamen a Cristo en tiempo y fuera de tiempo. Úsales para tu gloria, y nuestra iglesia los comisiona en esta hora delante de tu trono de gracia para que ellos cumplan la misión. Y tú los uses, Señor, para que muchas almas puedan reconciliarse contigo en esta nación. Te pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo, amén. Amén. Dios les bendiga. Adelante. Dios les bendiga abundantemente. De parte de toda nuestra iglesia, tenemos también, Dios ha puesto en el corazón de la iglesia bendecir a las personas que van. Pastor Fran le va a entregar también una ofrenda de nuestra iglesia para ellos. Así que gloria al Señor. Me lo quitaste. Las iglesias que envían, Los pies de los que van, las rodillas de los que oran, y con la iglesia. y las iglesias que los envían. Así que aquí estamos cumpliendo la misión. Amén. Yo no pensaba decir esto. Siendo Vive España, no sé cómo es, ¿no? Antes nosotros decíamos decir Vive España, ¡Viva Cuba! Ahora es Vive España para ellos. Así que si quieren decir algo. Bueno, quiero darle gracias a Dios por esta iglesia, porque conocí el Evangelio en esta iglesia, porque como hay una película que a mí me gusta mucho, que es la película de José de Egipto. En esa película hay una canción que dice que nosotros todos hacemos un pedacito, ¿no? Pero al final la obra la hace Dios. Y le doy gracias a Dios por haberme usado un pedacito pequeño de la historia de esta iglesia, de la historia de los bautistas en Cuba, también el seminario, muy pequeño, un pedacito muy pequeño, y también por haberme dado un esposo tan maravilloso
con el cual he tenido la oportunidad de también aportar en un pedacito muy pequeño, no solamente temporal, de 7 años más o menos, desde que éramos novios, pero también de espacio, ¿no? Una iglesia pequeña, pero que ha visto un crecimiento pequeño para los ojos humanos, pero muy grande, porque el otro día estábamos contando la membresía de la iglesia y casi ya hay 50 miembros. Y recuerdo que cuando yo empecé ahí, particularmente dirigíamos cultos con 7 hermanos solamente. Y el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento lo da el Señor y nos usa. Y es tan bueno que Dios nos permita, nos dé la oportunidad de ser parte de su obra. Es un privilegio que nosotros no merecemos. Yo le doy muchas gracias a Dios, e infinitamente gracias a Dios, por la oportunidad de poder llegar un día a esta iglesia. Llegué aquí con 16 años y Dios usó esta congregación, esta iglesia hermosa, para transformar mi vida de una manera maravillosa. He tenido muchos mentores, actualmente el pastor Karel, que han sido bendición para mi vida, que han ayudado a formarme y que Dios ha usado para poder ser un siervo para Él. Le doy muchas gracias a Dios por esto. Le doy gracias a Dios porque por medio de esa bendición es que hemos podido bendecir, porque Dios usa su iglesia, la iglesia local, y nos ayuda a poder mantenernos, nos da un propósito para vivir nuestras vidas terrenales, que es adorar y expandir el reino del Señor, servirle. Y le doy muchas gracias a Dios por eso. Quiero compartir con ustedes algo que estuve compartiendo en la última predicación que hice en 16 la semana pasada. Fue la predicación de despedida, porque esta semana está invitado el pastor Karel a predicar, ahora a las 4 de la tarde. Y compartía Filipenses 1:27. Si bien es triste dejar a los hermanos atrás, dejar a muchas personas atrás, creo que esta es la mayor tristeza que podemos enfrentar en un momento así, porque las cosas materiales van y vienen. Pero lo que más triste es cuando dejamos a las personas atrás, es lo que más nos sentimos a veces, ¿no? A veces no sabemos si vamos a volver a vernos de nuevo. Sabemos que vamos a volver a vernos en el reino del Señor, amén. Pero yo le decía que a veces consuela y conforta este pasaje de Filipenses 1:27, dice que ya sea que estemos presentes o ausentes, escuchar de los hermanos que se mantienen viviendo dignamente el Evangelio, que se mantienen en unidad, en unanimidad, luchando por la obra, luchando por la fe en Cristo Jesús. Escuchar esto para Pablo fue un aliciente en medio de una prisión esperando condena. Escuchar esto para nosotros, para cualquier hermano que ahora mismo tenga que viajar fuera del país, es un aliciente saber que su iglesia sigue firme, creciendo juntos en la fe de Cristo Jesús. Amén, mi hermano. Gracias a todos, ¿verdad? Por todo lo que han hecho por nosotros. Mil gracias por todo cuanto han influenciado en nuestras vidas. Dios les bendiga a todos. Bueno, vamos a orar nuevamente y damos gracias por la vida de José. Bueno, cuando yo estuve primero de pastora en 16 y el Señor nos mostró, ¿no?, que José era la persona que debíamos preparar, y fue así, y gracias a Dios fue el que se quedó. Le pasamos la batuta. Y ahora lo estamos despidiendo. Ellos nos despidieron a nosotros, porque estando ahí la iglesia, José estaba ahí ya. Nos despidieron para Yaguajay, pero bueno, ahora lo estamos despidiendo para España, ¿no? A lo mejor un día vamos por allá también, y bueno, Dios sabe. Pero bueno, vamos a orar un momentico, vamos a orar como pastores y hermanos de la iglesia nuevamente. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, Señor, gracias por tu cuidado, Dios mío. Tú eres el que llama, tú eres el que nos llama, Señor. La obra es tuya, es para tu gloria, Señor. Te ruego que tú les llenes, Señor, de tu presencia, que tu presencia les lleve, les acompañe, les bendiga, les sostenga, Señor. Allá en todos los momentos, Señor, glorifícate en sus vidas, Señor. Usa como le has usado acá. Gracias, Señor, porque hemos visto dando fruto. Te rogamos que lo sigan dando allá, Señor. Sabemos que es así porque te ha placido bendecirles, Señor. Llamarles para tu obra, Señor, para tu gloria, Señor. Bendice a Elizabeth, a ellos dos como matrimonio, en las pruebas que tengan por delante, Señor. Acompáñales, Señor. Pedimos como iglesia que tú les acompañes, Señor, y que tú les uses. Es nuestro deseo, Señor. Gracias, seguiremos orando por ellos, apoyándoles también en oración, con recursos, con lo que tú pongas en nuestros corazones, Señor, y en nuestras manos, Señor.
Te bendecimos, Padre, y le bendecimos a ellos también, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Amén.